programa. Ha habido una alianza con los terroristas, se ha negociado con el Estado que ampara a los terroristas. Pero usted está diciendo que el gobierno de Cristina Kirchner hizo una alianza con el los Poder terroristas. Ejecutivo, el Poder Ejecutivo, y ahora le voy a mostrar por qué. El tema es el siguiente, el memorándum se firma en el 2013 y se lo plantea como el inicio de un proceso, de una negociación para destrabar la causa. Eso es una gran mentira, y repito, no equivocación, mentira. El memorándum, la firma del memorándum, es la finalización de un proceso de impunidad que empieza 2 años antes. Y el personal de la CIDE, que parece un agente iraní, cuando hablo de personal no estoy hablando de números, puede ser 1, 5 o 10, insisto, pero que responden directamente a la presidenta, no actúan de motu propio. Todo lo que hacen es porque se lo piden, pero la prueba es determinante. Acá se buscó por una cuestión política, que se puede negociar políticamente, insisto, lo que quiero, que no se confunda más eso. Lo que no se puede hacer es, en aras de ese alineamiento político, borrar una causa judicial de un plomazo, que es un crimen de fundamentalmente una causa que es un crimen de lesa humanidad, muerto 85 personas, imprescriptible y calificado como genocidio por el juez de la causa. Esté Nisman o no esté Nisman, las pruebas están. Lo volvería a hacer y es una lástima, pero la prueba es muy contundente. Buenas noches nuevamente, bienvenidos a este programa especial Nisman a 10 años de su muerte. El 18 de julio de 1994 volaron la AMIA en la Argentina. Dejó 85 muertos. 20 años y 6 meses después exactamente fue encontrado muerto Nisman en su departamento de Puerto Madero. ¿Por qué lo mataron? ¿Por la denuncia contra los terroristas que volaron la AMIA? ¿O porque denunció al Poder Ejecutivo de entonces, encabezado por Cristina Fernández de Kirchner, que encubrió a quienes volaron la AMIA a través del pacto con Irán? ¿Cómo lo mataron? ¿Quiénes lo mataron? ¿Cómo fue planificada la escena del crimen, previamente y posteriormente? ¿Por qué los servicios de inteligencia hoy están principalmente en la mira de los investigadores? ¿Cuál fue el rol de Diego Lagomarsino, uno de los principales procesados en la causa? ¿Qué aporta el informe de la justicia? ¿Qué creen el fiscal y el juez? Todo esto lo responderemos o intentaremos hacerlo esta noche en este programa especial de La Nación Más. Buenas noches, Gustavo Carvajal. Bienvenido. Claro, buenas noches, Hugo. Con la certeza de que vamos a tratar de responder todas esas preguntas, especialmente con el impacto todavía del informe presentado por el fiscal Eduardo Traiano sobre algunas circunstancias que rodearon la muerte, el homicidio, se puede decir ya, del fiscal Alberto Nisman. Y que no queden dudas para el representante del Ministerio Público, que lo mataron por su trabajo. Ya está en los estudios de La Nación Más la jueza Sandra Arroyo Salgado. Tiene elementos también muy importantes a esta altura para que podamos conocer. Y entre otros invitados está Miguel Ángel Toma, está Waldo Wolf, está Daniel Santoro. Un programa especial, Federico Casal, un programa especial que además contiene varios informes y entrevistas muy importantes. Por ejemplo, el fiscal Gerardo Policita, que vas a ver en esta noche, fue quien recibió la denuncia de Nisman. ¿Qué datos tenía esa denuncia que él siguió adelante con medidas de prueba? ¿Qué no conocías hasta hoy que es revelador de aquello que aportó Nisman, que va a traducirse en un juicio oral en la causa memorándum con Irán? Por supuesto va a hablar el fiscal Sáenz, también el fiscal Rívolo, y Diego Lagomarsino en su casa nos recibió para este informe especial. Comenzamos el programa en esta noche.
Torre Le Parc, piso número 13. En las últimas horas de ayer, las redes sociales daban cuenta de que algo estaba pasando. El fiscal fue localizado en el baño de su apartamento junto a una pistola calibre 22. En medio de un gran despliegue de seguridad, el cuerpo del fiscal era llevado al cementerio israelita de La Tablada. Lamentablemente ha fallecido el fiscal Nisman, lo confirmo como fiscal a cargo de la investigación. Yo estoy convencido que lo mataron. Fue un autodisparo de manual. Lagomarsino aporta el arma. Yo se la di a Nisman y se probó que es el arma. Para la justicia es un homicidio y no se discute más. Nisman fue no solo asesinado, fue ejecutado. Su trabajo, su función fue el que le costó la vida. El arma no tenía huellas digitales y la mano de Nisman no tenía pólvora. No se busca pólvora, se busca resto de fulminante. 69 partículas en mano derecha, 19 en mano izquierda. La denuncia de Nisman apunta a Cristina Fernández de Kirchner y el resto de un grupo de funcionarios. Todos los 88 que entraron a ese departamento están de acuerdo para matar a Nisman. ¿No será demasiado? 60 huellas es ninguna huella. Se intentó desacreditar desde todo punto de vista, tanto la denuncia como la persona. Es una mugre lo que hizo el gobierno de entonces con la muerte de Nisman. Le tengo miedo a la justicia cuando miente y cuando omite pruebas. Era brillante profesionalmente. Él hizo un salto cualitativo muy fuerte. Y el propio pacto es una prueba. El tiempo le dio la razón a Nisman. Yo a donde voy me preguntan por la muerte de Nisman. Por su experiencia, ¿cree que en este caso podremos conocer alguna vez los autores intelectuales y materiales del crimen de Nisman? Por mi experiencia solo lo espero. Espero eso. Ya enseguida me siento con la jueza Sandra Arroyo Salgado. Aprovecho y le agradezco, por supuesto, su visita en esta noche. ¿Estamos más cerca de saber quién mató a su ex esposo? Sandra. Entiendo que sí. La justicia ya se pronunció en punto a que Alberto Nisman fue víctima de un asesinato. El tema en punto a quiénes son los responsables detrás de este asesinato es un deber de la justicia. No quiero ser pesimista, pero sí realista. Y la verdad que con todo lo que ha pasado, el tiempo que ha transcurrido, las irregularidades desde un primer momento en la investigación, es muy difícil que se llegue a los verdaderos autores materiales e intelectuales de este homicidio, lamentablemente. Enseguida conversamos y entre otras preguntas está la de por qué lo mataron a Nisman. Pero Gustavo Carabajal nos cuenta cómo fue la cronología de la muerte del fiscal. Gustavo. El 18 de enero de 2015, hace casi 10 años, y quizás a esta hora también hubo uno revisando el informe de 52 páginas que presentó el fiscal Tayano, quizás a esta hora estaban quizás matando a Nisman. Esto de acuerdo también a lo que indicaron los peritajes de la Gendarmería, que fueron concluyentes con respecto al tiempo y a la hora en la que habría sido asesinado, a la que hubo personas ajenas al fiscal que irrumpieron en el departamento y lo mataron de un balazo en la cabeza, previamente obligándolo a arrodillarse y doblegando esa resistencia con ketamina. Esto es lo que indicaron los informes de los peritos de Gendarmería que fueron tomados por el fiscal Tayano para llegar a la conclusión de que a Nisman lo sorprendieron en el departamento, alguien entró, lo obligaron a arrodillarse y lo mataron de un balazo en la cabeza. Entre la noche del 17 de enero, hace 10 años, y la madrugada del 18 de enero. El 18 de enero a la noche, Nisman fue encontrado muerto en el departamento, en el baño de su departamento con un disparo en la cabeza. Recordemos también que la custodia de la Policía Federal que tenía que cuidarlo lo dejó libre lo dejó desguarnecido durante 12 horas, liberó la zona durante 12 horas. El 22 de enero de 2015, la fiscal Viviana Fein calificó el expediente que instruía hasta ese momento. Ella estaba de turno en el momento en el cual mataron a Nisman, o apareció el cuerpo de Nisman, como muerte dudosa. Esta es Viviana Fein, jubilada ya de la justicia, quien estaba a cargo de la primera etapa de la investigación. No dijo que fue un homicidio, dijo que fue muerte dudosa. Esto
dilató mucho la posibilidad de que se pudiera llegar a la verdad también. Más allá de la actuación que tuvo Sergio Berni, hoy imputado por todas las negligencias que cometió en el primer momento en el que llega al departamento del EPARC, más de 80 personas, según el fiscal Tayano, que pasaron por ese departamento, un agente de inteligencia que tuvo acceso al edificio a pesar de que no tenía nada que hacer ahí y le mandaba informes a sus jefes. Bueno, todas esas irregularidades en las cuales también está acusado Román Di Santo, que era por entonces el jefe de la Policía Federal, y también el prefecto mayor Heiler, que era el responsable de la prefectura, que en ese momento tenía jurisdicción en la zona de Puerto Madero. 26 de enero de 2015 imputan al técnico informático Diego Lagomarcino, dueño de la pistola Versa, de la cual salió el disparo. Tayano hace una referencia también en su informe como arma amiga, o sea, como alguien que le lleva el arma, le provee justamente el elemento con el que lo van a matar para tratar de desviar la investigación y que pareciera otra cosa, quizás como lo calificaron al principio, muerte dudosa. 20 de mayo de 2015, 13 de los 15 peritos de la Junta Médica concluyeron que no había indicios para sostener que fue un homicidio. Para esta época todavía el caso estaba en la Justicia de Instrucción Nacional de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Viviana Fey. Todavía no se trataba la muerte de Nisman como un magnicidio, no se tenía en cuenta el contexto en el cual había ocurrido la muerte de Nisman. Esa denuncia que presentó en plena feria judicial por presunto encubrimiento de nada más y nada menos que contra quien era la presidenta de la Nación, Cristina Kirchner. 25 de febrero de 2016, el fiscal Ricardo Sáenz, acá lo veíamos también recién en el informe, en el adelanto del informe, Ricardo Sáenz afirma que Nisman fue víctima de un homicidio y pide que la causa pase a la justicia federal. Ricardo Sáenz era el fiscal de Cámara, jefe de Viviana Fey, y opinó totalmente en contrario de lo que había manifestado la primera responsable de la investigación, la que tenía también que haber velado porque se preservara la escena de la muerte y no entrara tanta gente. 20 de septiembre de 2016, la Corte ordena que la causa pase a la Fiscalía Federal de Eduardo Tayano. Acá el máximo Tribunal de Justicia de la Nación decidió ponerle punto final a la disputa. Dijo, la jurisprudencia y la investigación tiene que quedar en la Justicia Federal, y ahí quedó a cargo Eduardo Tayano desde hace casi 9 años. 2 de diciembre de 2016, Tayano denuncia al exsecretario de Seguridad Sergio Berni y a Viviana Fey por todas estas irregularidades que hubo en la escena del crimen. Algunas se las detallé recién. Más de 80 personas que ingresaron a ese departamento y que no tenían nada que hacer. El descontrol que hubo. Y esto no lo dice un periodista, no lo dice la Fiscalía. Está acreditado por las fotos que se tomaron y las grabaciones que se hicieron en el momento en el cual se estuvo en el departamento tratando de levantar algún rastro. El fiscal Eduardo Tayano y el juez Julián Ercolini llevan adelante la investigación ahora por el crimen del fiscal Nisman. Es clave entender lo que está pasando en el expediente, junto que sabemos que en pocos meses se llevará adelante la denuncia o la investigación por el memorándum con Irán, que será un debate oral, será un juicio, que de algún modo es el resultado de lo investigado por el fiscal Nisman. Carabajal. Exactamente. El 20 de septiembre de 2017, según el informe de Gendarmería, a Nisman lo mataron 2 personas, los que recién les comentaba, y le dieron antes ketamina para tratar de minar su eventual resistencia que podía ejercer ante el momento en el cual irrumpieron en su departamento. El 26 de diciembre de 2017, seguimos, miren lo extenso que ha sido este proceso, desde que, y todavía no hay identificados los autores, no están identificados los autores de este magnicidio. El juez Ercolini imputó a Lagomarcino como presunto partícipe necesario y procesó a los 4 excustodios, integrantes todos de la Policía Federal, que liberaron la zona para que Nisman fue asesinado. 1 de junio de 2018, la Cámara Federal concluyó que Nisman fue asesinado y ordenó investigar la relación entre su muerte y la denuncia contra Cristina Kirchner. Miren, pasaron 3 años y medio prácticamente desde el momento en el cual matan a Nisman
hasta que la Cámara Federal decidió o concluyó que comience a investigarse el hecho como un magnicidio y la posible relación entre el asesinato y la denuncia contra Cristina Kirchner. 2 de junio de 2020, Alberto Fernández calificó como absurda la pericia de Gendarmería. No hay ninguna prueba seria que diga que a Nisman lo mataron. No coincidimos con él. Lo que concluye y las pruebas que tiene el fiscal Tayano demuestran todo lo contrario a lo que manifestó quien era presidente en 2020. 4 de enero de 2020, Sara Garfunkel, madre de Nisman, denuncia a Alberto Fernández por supuesta intromisión en la causa. Claro, los dichos de un presidente pudieron haber influido o quizás tendieron o apuntaron a tratar de direccionar la causa hacia un foco distinto al que había anunciado y manifestado con su dictamen la Cámara Federal. Recordemos, Sara Garfunkel, la madre de Alberto Nisman, fue quien, ante la falta de respuestas de su hijo, y los custodios la llaman a ella, quien llega al departamento, llama a un cerrajero y ahí es donde encuentran al fiscal sin vida. El 10 de enero de 2025, hace unos días nada más, un nuevo informe de 52 páginas del fiscal Tayano puso de manifiesto que a Nisman lo mataron y que la motivación sería la investigación sobre el atentado a la AMIA y sus encubridores. Los fiscales intervinientes, algunos lo hicieron a cámara y otros lo hicieron fuera de cámara, confesaron que fueron presionados. Algunas de las presiones que recibieron fueron de sus propios pares, algunos hombres de la justicia importantes, y otras presiones venían derivadas de los servicios de inteligencia. Recordemos que Parrilli estaba a cargo, que Mena era el segundo y que Pocino era un hombre clave por estos días. La cantidad de llamados, sobre todo entre Bernie y Cristina Fernández de Kirchner, posteriormente el hallazgo del cuerpo, y lo que pasó en esa manada de búfalos en la escena, demuestran que muchas huellas diluyen la posibilidad de los que pudieron haberlo matado, a Nisman. Pero la primera pregunta, la pregunta de fondo es ¿por qué mataron al fiscal? Sandra Arroyo Salgado está con nosotros. Ella es la viuda de Nisman, es jueza federal. Ya conversaremos en un mano a mano, pero me permito hacerle esta pregunta. ¿Por qué cree que mataron a Nisman? Bueno, su homicidio fue la crónica de una muerte anunciada. Todos sabemos que el fiscal y toda nuestra familia se encontraba amenazada desde el año 2012, amenazas que se judicializaron, se denunciaron. Lamentablemente la justicia no pudo avanzar en su esclarecimiento, fueron reproducidas en febrero del año 2013, casualmente días después de que se firma el memorándum de entendimiento con Irán. No podemos desconocer que esa firma se hace el 27 de enero del año 2013, una fecha muy especial. ¿Cuál era el mensaje que subyacía en la elección de esa fecha? Porque todos sabemos que el 27 de enero es el día en que se conmemora a las víctimas del Holocausto. Justamente el Poder Ejecutivo de ese momento, de nuestro gobierno, firma ese pacto que al que Nisman se venía oponiendo férreamente porque consideraba que era una garantía de impunidad para los iraníes responsables respecto de los que él ya había dictaminado y pedido que se dictaran las alertas rojas de Interpol para su captura internacional. Días después, recuerdo, de esta firma del pacto, recibimos nuevas amenazas y lamentablemente todo lo que se anticipó se concretó en el asesinato de Nisman. Waldo Wolf, ¿por qué mataron a Nisman? Buenas noches. Buenas noches. Mire, primero aclarar que el por qué mataron a Nisman tiene que ver con el análisis geopolítico y del gobierno de turno en aquel momento de cada uno.
Lo que queda claro es que a Nisman lo mataron. Yo hace rato que repito la misma línea que tengo en función de todo lo que he investigado. Acá hay prestigiosos compañeros hoy de este panel que van a hablar de las distintas líneas investigativas. Pero claro está que cuando el fiscal Alberto Nisman, aquel 14 de enero, presenta la denuncia y, como bien decía la doctora Arroyo Salgado, comienzan a presionarnos principalmente a su familia, pero a todos los que estábamos alrededor de pedir el esclarecimiento de por qué se había firmado ese memorándum absurdo con Irán, poniéndolo en pie de investigador de su propio atentado. Nisman lleva al banquillo de los acusados a toda aquella CIDE que había entrado en guerra. Ya la había desmantelado Cristina Fernández de Kirchner cuando le había dicho a la línea de Jaime Estiuso que no investigue más a Irán. Y él iba a sentar aquel lunes 18 de enero en el Congreso a toda la CIDE. Le iba a pedir los teléfonos, le iba a pedir las computadoras, posiblemente los iba a allanar, los iba a investigar. Y yo siempre digo que era muy posible que en aquella CIDE encontremos miembros que tenían vínculos con Irán, pero era seguro que en aquella CIDE iba a haber muchos que tenían vínculos con la efedrina, con la aduana paralela, con los negociados con Venezuela. O sea, él no solo puso en tela de juicio lo que había pasado con Irán, sino que sentó una CIDE que ya había entrado en una guerra con un gobierno corrupto que la utilizaba para esos fines. Daniel Santoro escribió 2 libros sobre la causa Nisman y está con nosotros. Y le hago la misma pregunta a partir de lo que dice la justicia hoy, que a Nisman lo mataron. ¿Por qué, Daniel? Bueno, yo coincido con Waldo Wolf en que la audiencia se imagine unos días después de la exposición en el Congreso del 19 de enero, allanamiento al diputado Larroque, allanamiento a la casa de Delía, allanamiento a la casa de Esteche, indagatoria a Nisman. Cuando habló ahí en Todo Noticias se refería a Alan Bogado, un buche de la CIDE de aquel momento que respondía a Oscar Parrilli. Imagínate, Hugo, si todos esos en aquel momento hubiesen sido allanados, le sacaban los teléfonos, la cantidad de pruebas que podríamos tener hoy. Se tardó, obviamente, 10 años, como dijiste vos en la instrucción, y vamos a tener un retazo de esa información después de las elecciones, cuando empiece el juicio oral por la denuncia de Nisman por el pacto con Irán. Miguel Ángel Tomás estuvo a cargo de la CIDE y es un hombre que conoce y siguió esta causa al detalle. Y la pregunta es la misma, a partir de lo que la justicia hoy dice en su último informe, que a Nisman lo mataron. ¿Por qué, Miguel Ángel? Buenas noches. Buenas noches. Alberto Nisman era una piedra en el zapato para un gobierno que había decidido realinearse geopolíticamente con los malos del barrio, en América Latina y en el mundo, y particularmente con Irán. No sabemos muy bien por qué y con qué finalidad. Corrupción, obtención de petróleo por la crisis energética que el propio gobierno kirchnerista había generado. No lo sabemos, pueden ser muchas causas. Lo que sí sabemos, lo que buscaba Irán. Irán buscaba precisamente que se anularan las circulares rojas que le impedían a altos funcionarios del gobierno de Irán de la época salir al exterior para continuar con el proceso de la revolución tal cual Irán la planteaba y que en América Latina había tenido fuerte penetración, que incluso Alberto Nisman lo expresa muy claramente en un informe que hace sobre la penetración de Irán en América Latina. De manera que un fiscal que se niega a aceptar la presión del Ejecutivo, y voy a dar un dato, yo me lo encuentro por casualidad, Alberto, en un shopping, y nos ponemos a conversar. Yo lo había conocido cuando, siendo secretario de Inteligencia, él era el fiscal que estaba frente a la acusación contra los que habían vendido la famosa tráfica a Rabani, ¿sí? Que el hecho anterior y previo a la voladura de la AMIA. Y me dice, entre otras cosas que estuvimos charlando, me dice que Zanini lo había llamado para decirle que dejara de investigar a Irán y a Hezbollah
en el atentado a la AMIA y que se dedicara a la pista siria. Los que conocemos la causa, los que hicimos el informe sobre el cual Alberto Nisman se basa para continuar la investigación, sabemos que eso era realmente un intento más, no solo de presionar a Nisman, sino de desviar la atención de la causa. Federico Casal es el abogado de las hijas de Nisman. Doctor Casal, gracias por estar aquí. Y la pregunta es la misma en esta primera oportunidad, que es, ¿por qué lo mataron a Nisman tal como lo señala la justicia? La pregunta no se puede responder haciendo un análisis parcial de todo lo que podríamos denominar el affair Nisman. Este hecho no se puede analizar en forma individual porque todo análisis aislado de las circunstancias internacionales y nacionales que lo rodearon no nos va a permitir llegar a la verdad. En este sentido, analizando un poco cómo sucedieron las cosas, yo tengo esquematizado en mi cabeza cómo fueron esta serie de sucesos que yo fui dividiendo en etapas. La primera etapa, por supuesto, que es posterior al 94, a la voladura de la AMIA, que es la etapa en donde se da impulso a la investigación del atentado de la AMIA. Este impulso lo da Righi precisamente cuando en el 2005 creó la unidad AMIA, ¿sí?, que tenía como principal objetivo justamente investigar este atentado. En el mismo decreto, o en forma concomitante, se puso al doctor Nisman al frente de esta unidad UFI-AMIA y por recomendación del por entonces presidente Néstor Kirchner, se puso al servicio de Nisman y para que colaborara con él a Jaime Estiuso. La investigación que llevaron adelante en la UFI-AMIA fue una investigación que culminó, por decirlo de alguna manera, con el pedido que hizo la justicia de captura internacional a 8 miembros, ¿sí?, del gobierno iraní y a otros de Hezbollah, que como sabemos, si bien era de origen libanés, era el brazo armado de los ayatolás que gobernaban Irán. Fue el propio Nisman quien, para que se hagan efectivas estas órdenes de capturas, se trasladó a la sede central de Interpol y logró que se emitieran 5 circulares rojas. Circulares rojas son esas alertas, esas anotaciones que se hacen en el legajo de cada persona y se reparten a todas las dependencias de la Interpol para que estas personas sean habidas, no bien intenten ingresar o salir de algún país. Hasta acá es la primera etapa, la que yo denomino de investigación del atentado a la AMIA. Pero seguidamente, y ya en el 2011, empezó la primera etapa de encubrimiento de todos estos hechos. ¿Y por qué digo en el 2011? Porque en el 2011 Cristina Fernández de Kirchner empezó negociaciones en secreto con los iraníes en Alepo para firmar lo que después resultó en el memorándum de... Permítame, doctor Casal, porque ahora volvemos ahí, porque esta es la clave de lo que pasó, pero si nos permiten, miremos este primer informe sobre la muerte del fiscal Nisman. Fiscal Sáenz, ¿usted cree que a Nisman lo mataron o se suicidó? No, yo estoy convencido que lo mataron y además lo dictaminé en el expediente en el verano de 2016. O sea, al cumplirse un año y unos pocos meses, yo llegué a la conclusión y así lo firmé, que lo habían matado. Para nosotros marcó un quiebre
extremadamente fuerte la muerte de Alberto Nisman, para los fiscales fundamentalmente, aunque nos llevó en aquel momento hace 10 años a un debate incluso interno que muy poca gente conoce. Muchos se dividieron básicamente en esta situación por cuestiones ideológicas, en términos en los cuales qué era lo que había hecho Nisman, qué era lo que había generado, por qué lo había hecho. Poco importaba en algún momento la esencia del trabajo que había hecho, que también en un principio fue descartado y después fue revalorizado en términos judiciales. Esto es lo que estoy hablando, que esto es lo que importa fundamentalmente. Yo a donde voy me preguntan por la muerte de Nisman. Es algo que causó una conmoción internacional, por lo menos lo que yo pude apreciar en todos lados donde voy. Cuando viajo, todo el mundo sabe de Nisman, conocen a Nisman, saben que mataron a un fiscal, o que murió un fiscal por una denuncia. Sí, causó un impacto internacional muy fuerte. ¿Por qué lo mataron a Nisman? Yo creo que lo mataron por su trabajo como fiscal del atentado de la AMIA y por la denuncia que había realizado 4 días antes. En esa denuncia apuntaba contra funcionarios kirchneristas, inclusive la ex vicepresidenta y presidenta Cristina Kirchner. Exactamente, la entonces presidenta Cristina Kirchner, algunos funcionarios más y otros que no eran funcionarios. Conociéndolo tanto, ¿se pudo haber suicidado? La verdad, es una opinión personal. No tenía la personalidad de una persona suicida, pero lo va a tener que determinar la justicia. El caso de Nisman, la muerte de Nisman, el asesinato de Nisman, porque me parece que esa es la escala lógica que lleva incluso para los que estamos dentro del sistema judicial. Incluso para aquellos que descreían en alguna oportunidad y que hablaban de un suicidio y que hoy básicamente las pruebas llevan a otro lado. Yo creo que a la comunidad judía le deja un signo de lucha, de continuidad, de creer en lo que hacía, a punto tal que nos consta que no solamente los 18 de enero se acuerdan de su figura, sino que permanentemente cuando tenemos alguna actividad él está como presente. Es importante porque los fiscales no son habituales entrevistados, sobre todo el fiscal Policita, y permitieron hablar de este tema porque hay un impacto. Fue un magnicidio lo de Nisman, ¿no es cierto, Gustavo? Fue un magnicidio, se metieron, involucraron directamente y mataron a un colega. Todos conocían a Nisman, habían trabajado en algún momento con él y Nisman tenía sobre sí el peso de una amenaza de muerte que le decretó el gobierno de Irán, la fatwa, porque como bien marcaba recién Miguel Ángel Toma, él había impulsado a partir de su investigación que, y el doctor Casal también lo mencionaba, que se dictaran las circulares rojas, que son las órdenes de captura internacional de Interpol. Cualquiera de los funcionarios del gobierno de la República Islámica de Irán que pusiera un pie en un aeropuerto fuera de ese país tenía que ser detenido. El doctor Arroyo Salgado, usted dijo que recibió amenazas y nosotros hoy lo escuchamos y hacemos hincapié en que las amenazas se han multiplicado por las presiones incluso para conocer la verdad. ¿Coincide con esto? Sí, bueno, durante todo el año 2015 sufrimos toda la familia y fundamentalmente mis hijas, que en ese momento tenían 15 y 8 años de edad, toda una campaña de intimidaciones, de desprestigio a su imagen, a su figura, con muchas cosas que nosotros desconocíamos, que después despejamos que incluso no eran certeras. Particularmente recibimos amenazas que confundían investigaciones que yo llevaba adelante como jueza federal. De hecho, en el año 2018 recibí en el marco de una causa de narcotráfico que me encontraba investigando amenazas de que si yo no liberaba a esos narcotraficantes yo iba a terminar como Nisman y mis hijas como Candela, en clara referencia al caso de la chiquita Candela Sol Rodríguez. Y así fue que entonces, en diciembre del año 2018, una vez que la justicia probó
en el expediente que Alberto Nisman fue víctima de un asesinato, de un magnicidio, porque estaba íntimamente vinculado con su función como fiscal federal, es que yo decido dejar sin efecto la querella porque está científicamente y judicialmente ya probado en el expediente que este hecho fue un magnicidio. ¿Y por orden de quién mataron a Nisman? ¿O quiénes mandaron a matar a Nisman? Mire, como lo he dicho en otras oportunidades, de lo que no hay duda es que los servicios de inteligencia locales tuvieron una gran responsabilidad en este asesinato. Eso está bastante avanzado en la investigación, con el intenso cruce de llamadas que hubieron, con el entorno de Nisman, con quienes se encontraban colaborando con él en la unidad fiscal y desde la Secretaría de Inteligencia. Y bueno, y una cantidad de elementos que tuvieron mucho que ver también después con malograr desde un principio, desde el minuto 1, el esclarecimiento del hecho. Waldo, ¿cuánto tuvo que ver el Poder Ejecutivo de entonces en la muerte de Nisman? Y también, por supuesto, el brazo del terrorismo internacional. El Poder Ejecutivo, todo que ver. Yo la escuchaba a la doctora Arroyo Salgado y a su pregunta del magnicidio. Mire, una línea de tiempo. La Corte Suprema, antes de que la justicia diga que fue un homicidio, saca un fallo por unanimidad. Es difícil encontrar fallo por unanimidad en la Corte Suprema. Y los 5 dicen taxativamente, antes de que la justicia determine que fue un homicidio, dice: más allá de lo que termine determinando la justicia, el fiscal Nisman murió por lo que estaba investigando. ¿Qué dice la Corte Suprema con ese fallo? Que incluso en aquel momento, aunque hubiese sido un suicidio, recibió tantas presiones él, la familia del Poder Ejecutivo, que el condicionamiento era enorme. Así que yo siempre lo digo, mire, en todos los países del mundo hay atentados terroristas, lamentablemente. En el único lugar que no se esclarecen es en Argentina. Eso es una matriz de la impunidad. 92 y 94, Embajada y AMIA, y el asesinato del fiscal Nisman en 2015. ¿Cómo ocurre? Hay un atentado, interviene el Poder Ejecutivo, es parte de la investigación o la trama que hace el atentado, porque hay sospechas de que tiene connivencia con parte del atentado. Sí. Interviene la justicia y quien instruye sobre la escena del hecho es las fuerzas federales que dependen del Poder Ejecutivo, que son las que enchastran la escena del crimen. 92 y 24 fue Menem. Y 2015 fue Cristina Fernández de Kirchner, la responsable política de todas las amenazas a las que hace mención la familia Arroyo Salgado. Y en menor medida los que éramos parte del mundo de pedir que se esclarezca lo que pasaba con Irán, es Cristina Fernández de Kirchner. Le quiero preguntar a Daniel Santoro sobre la posibilidad de las personas que entraron y salieron, el poco registro que hubo, la puerta del costado. Hay muchas preguntas y lo que registró la Cámara de Seguridad y el rol de Lago Marcino, a quien entrevistamos. Pero antes mirá este informe, la denuncia de Nisman. Cuando recibí la denuncia de Nisman, esa denuncia tenía muchos elementos serios referidos a la actuación de determinados funcionarios y personas comunes tendientes a beneficiar a los imputados, a los acusados de los atentados de la AMIA pertenecientes a la República de Irán, ¿no? ¿Cuál cree que es la mayor prueba que había encontrado el fiscal Nisman que preocupaba al poder de entonces, comenzando por Cristina Fernández de Kirchner y otros como parte del pacto con Irán? Yo creo que tenían mucha importancia, como decía antes, las escuchas telefónicas y el propio pacto. El propio pacto es una prueba y antecedentes de la firma del pacto que podría haber en Cancillería, porque una de las piezas claves era el ex canciller Timerman, lo que pasa es que falleció. Pero era el segundo imputado en importancia después de Cristina Kirchner, era él. La denuncia de Nisman apunta a Cristina Fernández de Kirchner y el resto de un grupo de funcionarios, el canciller de entonces, Héctor Timerman,
Zanini, Parrilli, Juan Martín Mena y otros que hoy, digamos, 10 años después, van a tener que enfrentar un juicio oral. La Corte ya ha ratificado que deben ir a juicio oral por encubrimiento. Acá lo que se cuestiona es si al amparo de una política exterior se pretendió beneficiar a autores de un delito de lesa humanidad y si al amparo de una ley que el Congreso está facultado para dictarla y sin la voluntad de los legisladores de beneficiar, yo lo escribo y lo fundamento en el pedido de indagatoria y en el requerimiento de instrucción, de dictar una ley que al amparo de una ley se quiera beneficiar también a los imputados iraníes. Irán lo que necesitaba era que bajaran las alertas rojas de Interpol y hacer un whitewashing, o sea, lavar su cara respecto de la responsabilidad. Y cuando digo Irán, quiero decir el régimen islámico de Irán. Tenía que lavar su imagen, pero, a ver, el tiempo le dio la razón a Nisman. Lo que exactamente se sostiene por parte de todas las cabezas jerárquicas del Poder Judicial es que su trabajo, su función, fue el que le costó la vida. ¿Qué te produce que habrá juicio por el memorándum con Irán? Y me pone muy contento. No sé si va a haber condena o no, pero que se discuta. Me parece que es un tema que hay muchísimos elementos que merecen ser discutidos en un juicio oral para arribar a un veredicto y que se le dé tranquilidad a las víctimas, a los familiares, sobre la responsabilidad de todas las personas que tuvieron que ver de una forma directa o indirecta en los hechos de que estábamos hablando. Daniel, estamos cerca de saber qué pasó en esa escena que no fue cuidada, si entraron 2 personas, si no entraron. ¿Qué podemos saber a propósito del último que escribiste? Yo quiero, primero, si me permitís, Hugo, enfatizar lo que decía el ministro Wolf recién en cuanto a la responsabilidad política de Cristina Kirchner, porque en el informe que se conoció la semana pasada de Eduardo Tayano, por primera vez nombra con nombre y apellido la cita a Cristina Kirchner. ¿Por qué? Porque hizo casi 3 cadenas nacionales de radio y televisión para opinar sobre la causa. Primero, los presidentes no pueden opinar sobre una causa en trámite. Segundo, observamos que el propio domingo, 18 de enero del 2015, esto está en la causa, a las 16:14, Hugo, a las 16:14 de ese domingo, cuando nadie sabía absolutamente nada, la CIDE de Cristina Kirchner entra a la base de datos de migraciones para saber si Estiuso había salido o no de la Argentina. Todos nos enteramos a la medianoche recién con el Twitter de Damián Pacher que el fiscal había muerto. Entonces, algo está ocultando el gobierno de Cristina Kirchner. Esos hackers que entraban a ver si Estiuso había salido del país, también investigaron en forma ilegal a la jueza Arroyo Salgado. Sí. Y además en la causa ya está acreditado, lo declaró Fernando Pocino, el número 3 de la CIDE de aquel momento, que Parrilli le dio la orden de espiar a la propia fiscal Viviana Fein. Es decir, están ocultando algo y Cristina Kirchner quería controlar todo, ¿no? Y no nos podemos olvidar, y ahora vamos a ver el posteo de Pacher, no nos podemos olvidar, ahí está, me acaban de informar sobre un incidente en la casa del fiscal Alberto Nisman, Daniel. Exactamente. Por ese Twitter... Media hora después, perdóname, para adelante, por favor. Encontraron al fiscal Alberto Nisman en el baño de su casa de Puerto Madero sobre un charco de sangre. No respiraba. Los médicos están ahí. 19 de enero, 2015, 8 a.m. Yo creo que este Twitter fue clave porque los obligó a apurarse en la escena del crimen. Damián, un colega nuestro, tuvo que terminar exiliándose en Israel y el pasaje de Damián para viajar Buenos Aires, Montevideo, Tel Aviv, salió publicada en la cuenta de Cristina Kirchner y en la agencia oficial de noticias Telam, un tema de carácter privado, Hugo. Después vamos a meter en el tema del arma. ¿Qué pasó con el arma? ¿Quién escribe a quién? Porque la versión de Lagomarsino, incluso en la justicia, que declaró muchas horas, dicen los funcionarios que estuvieron ahí en la declaración de Lagomarsino de muchas horas, que respondía con detalles que nadie le pedía. Por ejemplo, yo a esa hora pasé por el peaje tal
y de repente tenía el ticket del peaje. Joy, o sea, estaba todo sobreactuado, nos preguntamos. Y el paño verde. El arma se la entregó en un paño verde y el paño verde fue encontrado en el baño donde mataron a Nisman. Por ejemplo, y entre otras preguntas que nos hacemos, ¿por qué se incendió en el sótano de La Rosada paralelamente, controlado por Casa Militar, si no me equivoco, por Aníbal Fernández en ese entonces? Se incendiaron los registros de quienes habían entrado a la Casa Rosada, teniendo en cuenta que la sospecha de Nisman y los datos que había recopilado hasta ese momento tenían que ver con un acuerdo justamente con personas que habían estado en ese lugar. Toma. Yo creo que tanto la planificación como la ejecución y la cobertura del asesinato de Alberto Nisman es responsabilidad exclusiva y excluyente del Poder Ejecutivo. Y en la Argentina el Poder Ejecutivo es unipersonal. Recién lo señalaba Daniel con toda claridad. Cristina Fernández fue parte no solo de la decisión, sino de toda la estructura de cobertura del asesinato, cuando ella misma es la que plantea en cadenas nacionales esta hipótesis. La planificación, sin duda, tuvo que ver la estructura de espionaje ilegal y paralela en cabeza militar que el kirchnerismo había ido desarrollando desde el mismo momento en que decide el cambio geopolítico al que hicimos referencia. Yo fui víctima de una serie de amenazas cuando publico precisamente en el diario Clarín cómo se iba desfinanciando la inteligencia de la Secretaría de Inteligencia y se iba creciendo exponencialmente el financiamiento de la Jefatura 2 de Inteligencia Militar en cabeza de César Milani, en un país que no tiene hipótesis de conflicto. Al mismo tiempo se desfinanciaba a la estructura que sostenía la investigación de Alberto Nisman. Donde la ley de defensa prohíbe que las Fuerzas Armadas realicen tareas de inteligencia interior. Tal cual, y que por eso no tiene hipótesis de conflicto. ¿A qué estaba destinada esa plata? Bueno, hay mil ejemplos de eso. Lo que ocurrió cuando el juez Claudio Bonadío allana la casa de Cristina Fernández en el Calafate y le encuentra como 20 carpetas. La suya. La mía también, incluida, de los directivos de Clarín. Bueno, de la jueza Arroyo Salgado. De la jueza Arroyo, exactamente. Entonces, la preparación estuvo sin duda a cargo de esa estructura ilegal y paralela que había perforado también parte de la Secretaría de Inteligencia, y ahí aparece, lo voy a decir con nombre y apellido, la persona es Pocino, vinculada a esta estructura, que entra en un conflicto muy fuerte, precisamente por ese lineamiento con Estiuso, que era quien apoyaba fuertemente la investigación de Nisman, por decisión del Poder Ejecutivo anterior, o sea, de Néstor Kirchner. La ejecución, vayamos ahora, la ejecución, yo tengo la absoluta convicción de que, y esto es claro, no se puede hablar de suicidio si no hay un arma trazable, lo dice el fiscal Tayano. Si alguien se suicida con un arma que no le dieron o que tiene los números borrados, evidentemente se cae de entrada la hipótesis del suicidio. Termino con esto. Lagomarsino es el responsable. No sé si deja el arma dentro de la casa de Nisman, indicando a los que van a entrar después dónde la dejó, o si se la entregó a sus mandantes para que se la entregara a su vez a las dos personas que entraron a matarlo. Y después viene toda la cobertura, obviamente. Dos personas que entraron a matarlo. Dos personas, bueno, está planteado claramente por la... Yo, si fuera Conrado Pereira o Milani, no estaría tan preocupado por lo que de hecho tendría que estar preocupado por lo que está en la causa, sino por lo que puede venir de afuera ahora, que se le está dando este impulso tan significativo. Nombró a un suboficial que era el nexo entre... Conrado, según Tayano, era el nexo entre la CIDE y la inteligencia militar, exactamente, Conrado Pereira. En un ratito vamos a escucharlo a Lagomarsino, porque le hacemos estas preguntas, a ver qué dice. Según la justicia, bueno, es partícipe. Según una fuente de la justicia clave, es partícipe principal, pero vamos a escuchar a él. Mirá cómo Cristina Fernández en ese entonces cambia de opinión. Primero dice suicidio, primero asesinato y después dice suicidio, mirá.
la carta de la jefa de Estado. Se pregunta qué fue lo que llevó a una persona a tomar la terrible decisión de quitarse la vida. Cristina Fernández señaló que está convencida de que la muerte de Alberto Nisman no fue un suicidio. Dice la presidenta, la verdadera operación contra el gobierno era la muerte del fiscal. Lo usaron vivo y después lo necesitaban muerto. Está aprobado el departamento, estaba cerrado por dentro. Tampoco está en discusión cuál fue el arma y de quién era el arma que le provocó la muerte, ¿no? De Diego Lagomarsino. Estaba todo el día con él y fue el que le lleva el arma. Sin embargo, a Nisman lo asesinaron. En cambio... Bueno, dicen que lo asesinaron. Bueno, te digo el sentido común de los medios de comunicación. Está convencida de que la muerte de Alberto Nisman no fue un suicidio. Doctora,